Hola, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Canal Europa. Hoy nuestro invitado es Juan González Barbá, el secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de España. Por tanto, el miembro del Gobierno, el miembro del Ejecutivo que lleva la agenda española en Europa. Bueno, en primer lugar, secretario de Estado, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Empezamos la entrevista siempre, ahora que se cumple un año, es una pregunta genérica que estamos haciendo a todos los invitados, se cumple un año del inicio de la pandemia que bueno, se asoló a Europa, empezó por Italia, luego España y al final todos los países de la Unión, evidentemente. La pregunta es que si usted cree que las instituciones europeas han estado a la altura de las circunstancias provocadas por la pandemia, tanto desde el ámbito sanitario, el ámbito económico y por supuesto también el social. Bien, la respuesta sería no, no estuvieron a la altura quizás la primera semana. A Ujú. partir de la segunda semana, sin duda, y muy por encima de las expectativas. Al principio eh, hubo gran desconcierto, tengo que ser franco, cierre unilateral de fronteras, incluso prohibiciones de exportación de material sanitario dentro de Europa, contraviniendo las normas básicas del mercado interior. Unas declaraciones incluso que hubo por parte de directora la presidenta del Banco Central Europeo los primeros días, en que quitaba hierro a lo que parecía que podía ser una crisis de enorme dimensión. Ujú. Y eso fueron, digo, días, como mucho una semana. A partir de entonces, la reacción fue una toma de conciencia inmediata de que nos encontrábamos ante una situación inédita desde la fundación y creación de las entonces comunidades, y que o se actuaba decididamente y sin atención a precedente alguno, o el proyecto europeo podía zozobrar. Además, nos encontrábamos en el año en que se iba a materializar efectivamente la salida del Reino Unido del mercado interior y de la Unión Aduanera. Y a partir de ahí, la verdad es que todos fueron pues noticias que poco a poco nos iban a reafirmando a todos en la fe del proyecto europeísta. Fue un anuncio por parte del Banco Central Europeo de que se iba a actuar con contundencia para que a la crisis socioeconómica no se uniera una crisis financiera, y de hecho los intereses a que se han estado acudiendo para financiarse nacionalmente los estados en estos meses de políticas hiper keynesianas, Mm. pues no ha habido ningún tipo de problemas para acudir a mercados financieros. Todo lo que fue la reacción en materia socioeconómica, en primer lugar, las líneas crediticias que se habilitaron por el Eurogrupo, em, a través vía MEDE, vía Banco Europeo de Inversiones, y luego fue sobre todo em, la arquitectura que se logró crear, ensamblándola con el marco financiero plurianual para lo que iba a ser el gran fondo de recuperación de una dimensión realmente que cuando empezó la crisis en marzo nadie podía haber imaginado que se podía llegar a un consenso de ese tipo. Y luego también, sin bajar la guardia en lo que respecta al Estado de Derecho, somos conscientes de que Europa no puede elegir entre valores e intereses, ambos van de la mano, y de hecho todos nos mantuvimos firmes frente a la amenaza de veto Ujú. del marco financiero plurianual, del Fondo de Recuperación, si no se rebajaba la ambición respecto al reglamento de condicionalidad de Estado de Derecho. Y luego, por supuesto, la decisión que se tomó al principio por las instituciones europeas de una estrategia de vacunación europea en materia de financiación de la investigación, por supuesto, de aprobación europea de las nuevas vacunas y de la propia campaña que se inicia al mismo tiempo y que ha evitado lo que hubiera sido mortífero para la solidaridad europea, y es una eventual guerra de vacunas. Con lo cual, el balance, quitando la primera semana, y es normal porque el mazazo nos pilló a todos desprevenidos, a partir de entonces
solo han venido, creo, buenas noticias por parte de Europa, que es lo que ha permitido mantener siempre la esperanza de que de esta crisis íbamos a salir todos juntos y mucho más rápido de lo que hubiera sido el caso sin la Unión Europea. Ujú. Bueno, en el caso en el tema económico, la respuesta, lo ha dicho el secretario de Estado, con el Next Generation, con el plan de recuperación, es histórico, pero ahora evidentemente viene la responsabilidad a los Estados miembros, y además sobre todo a los Estados miembros más beneficiados porque también fueron más sacudidos por la pandemia, como es el caso de España. ¿Cree que estamos en condiciones de absorber ese enorme volumen en el tiempo tan corto que tenemos de plazo para hacerlo? ¿Vamos al ritmo necesario? ¿Qué percepción tiene desde la opinión de Bruselas al respecto? Es decir, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, pues yo creo que no tenemos más remedio de haber aprovechar estos fondos con la gobernanza sui generis que traen consigo. Ujú, Em, es complicado ciertamente la elaboración de los planes nacionales de reconstrucción y resiliencia, sobre todo porque hay que introducir muchas cuestiones horizontales, porque no es fácil acordar cuáles van a ser las, los objetivos y los hitos, porque estamos ante una financiación que no tiene nada que ver con la tradicional de los fondos estructurales, que es que el desembolso se produce por certificación del gasto, sí, y porque, digamos, es una recuperación que está condicionada a no abandonar, a proseguir con la misma agenda de prioridades que se habían marcado las instituciones desde el principio de este mandato, la agenda de transición ecológica, la digital y la inclusiva. ujú, Entonces, esto requiere un gran esfuerzo, además hay que hacerlo en un plazo corto, lo tienen que hacer los 27 Estados miembros a la vez. Es cierto que algunos, en función del distinto impacto de la pandemia, tanto sanitario como socioeconómico, tenemos más responsabilidad porque mayor es el volumen de los gastos, ujú, aunque tengo que decir que en términos absolutos España sí es el segundo más beneficiado, pero en términos relativos hay otros países como Grecia o como Croacia, para los que el desafío no es menor que para una Italia, una España o una Francia, ¿no? ujú, Aquí al final lo importante es que el éxito de cada uno será el éxito de todos. ujú, España no puede decir que esta será una fórmula al final de ejecución exitosa si no lo ha sido en Italia, y si no lo ha sido en Polonia, si no lo ha sido en Hungría, o que no lo haya sido en Finlandia, pongo por caso, porque a fin de cuentas lo que está en juego, que es una transformación acelerada del continente hacia un futuro verde y un futuro digital, el éxito de todos nosotros europeos es el éxito de cada uno de sus 27 componentes, ¿no? Y eso lo tenemos todos muy, muy claro. ujú. Bien. Teme que los Estados miembros, los llamados frugales, que se opusieron evidentemente a la aprobación del plan, obliguen a una excesiva fiscalización del uso de los fondos, es decir, que pongan trabas y que compliquen, entre comillas, en este plazo tan corto la ejecución. Yo confío que no, porque al final los principales interesados en que el dinero se gaste bien en prioridades, en las prioridades que todos nos hemos dado como un acuerdo, somos los beneficiarios. Quiero decir que el primer interesado, por ejemplo, en lo que se refiere al Plan de Reconstrucción y Resiliencia Nacional Español, de que Ujú. el dinero se gaste pronto y bien, es España. Propio país. O sea que eh, yo aquí, francamente, ya veremos. Ahora mismo se está negociando con la Comisión los elementos finales del plan. Tengo que decir que el plan español, según las informaciones que nos llegan, está bastante avanzado con respecto a los demás. La idea sería intentar presentarlo formalmente a finales de marzo. Quizá eh, tengamos que contar con alguna semana de abril. Desde luego se presentará antes de la fecha límite, pero lo que uno se da cuenta, y se da cuenta de las unidades encargadas de su coordinación, que en el caso español es la Oficina de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno y la vicepresidenta tercera la vicepresidencia tercera del Gobierno, es Ujú. que supone un ejercicio de coordinación enorme, y que a medida que avanza la negociación
y la inclusión de los elementos finales van surgiendo nuevas dificultades que no se tenían en cuenta o no se podían anticipar cuando se ponía a pergeñar lo que era el esbozo primero del plano. O sea que es un ejercicio muy complejo, pero que yo creo que el interés en que salga bien es de todos y tanto los frugales como los no frugales, una vez que se produjo el acuerdo de julio y luego ya la formalización del acuerdo en diciembre, las diferencias han dejado de existir. Aquí lo que hay es el compromiso en que se ejecute de la mejor manera posible. Ujú.